Tres, dos. Buen día, nosotros vamos a hablar de algunas de las aplicaciones halladas en la literatura sobre la ecuación de Bernoulli. Para empezar, vamos a hablar de un estudio realizado en donde se hace análisis del caudal y la presión en la irrigación de heridas con jeringa utilizando la ecuación de Bernoulli. Este estudio tenía como finalidad, pues, como aplicar la dinámica de fluidos y proporcionar, pues, al personal médico como una medida estándar del caudal que se debe utilizar para la irrigación de heridas, ¿cierto? Aquí, pues, lo que se hace fue, o lo que hicieron fue examinar la dependencia del nivel de la presión en el área de la herida con la altura de la jeringa. Cuando hablan de esta de la altura, es el área superficial de la herida y pues la distancia que existe entre esta y la jeringa. Entonces, ahí no solo tienen en cuenta la altura, sino también como el ángulo en que se hace la agregación o pues si es horizontal o tiene algún ángulo. También se tiene en cuenta el calibre de la aguja y el caudal utilizado. Y ya pues a partir de estos parámetros ya se implementa la ecuación de Bernoulli. Como lo mencionaba, entonces aquí en esta investigación se utiliza la ecuación de dinámica de fluidos de Bernoulli y se presentan pues los datos de apoyo para la irrigación de la jeringa. Em, en este estudio se emplea un método de análisis del volumen de control usando la ecuación de Bernoulli que permite pues como hallar una presión estándar que se puede utilizar en la herida dependiendo pues como los parámetros que ya mencioné. ¿Esto por qué? Porque pues la presión puede afectar de alguna manera como que la herida sane correctamente o no, pero ya eso lo hablarán más mis compañeras. Bueno, resulta que la irrigación de heridas entonces hace uso específicamente pues de una solución de irrigación para poder eliminar sustancias extrañas en la superficie de la herida, así como bacterias. Eh, Como tal, para esto se recomienda un rango de presión que va de los 10 a los 15 psi. Si el rango o la presión se encuentra muy por debajo de este rango, entonces la irrigación no va a ser efectiva. Pero si por el otro lado la presión es superior a este rango, entonces se puede generar daño y más dolor en el paciente. Como mencionó mi compañera, se aplicó la ecuación de Bernoulli bajo los siguientes supuestos. Eh, Se supuso entonces un estado estacionario, un flujo incompresible, flujo sin fricción y en una sola línea de corriente. Y pues también, como supuesto, se tuvo que no hubiera transferencia externa de energía o calor. Aquí tenemos entonces la ecuación de Bernoulli, tenemos la conservación de energía, donde los puntos uno, ¿cierto? Todo lo que está marcado con uno hace referencia pues a la parte de la aguja o la jeringa y el punto 2 haría referencia a la herida como tal. Entonces tendríamos la presión uno que sería la presión en la cual, a la cual se haría pues el chorro de la solución de irrigación, que sería la presión de referencia atmosférica. Tendríamos B1, que es la velocidad de la solución de irrigación. Y por otro lado, entonces, la presión 2 es la presión en el área de sí, en el área de la superficie de la herida. Y la velocidad 2 sería también, pues, la velocidad de la solución de irrigación en la herida. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito sobre cómo los resultados que se hallaron en el estudio, en el cual, pues en el estudio hicieron para diferentes calibres de la aguja, pero pues en todos calcularon, como se puede ver en la imagen, la presión, cómo iba variando a medida de que la velocidad de la solución de la irrigación
se hacía mayor, en donde se pudo evidenciar que a mayor velocidad de la solución de irrigación, pues la presión aumentaba. Eso también lo hicieron variando las alturas y pues pues en este caso con un calibre fijo que era de 20. Y llegando pues a la conclusión de que eh, pues se debe considerar el diámetro de la aguja, la tasa de flujo de la solución de irrigación y la altura de la aguja, para así como tener un rango pues específico para que no se tengan daños a la hora de hacer la irrigación en heridas. Bueno, ahora pues otra aplicación que consultamos fue el uso de la ecuación de Bernoulli en pacientes con miocardia hipertrófica, en donde se veía asociada la presión sistólica debido a que esos pacientes muchas veces sufren accidentes cerebrovasculares y eventos embólicos sistemáticos. En este estudio, pues se hizo a 374 pacientes clínicamente diagnosticados con miopatía hipertrófica, ¿cierto? En donde se le estimó la presión sistólica arterial mediante la ecuación de Bernoulli. Es importante entender un poquito como que de qué trata esta enfermedad. La miocardiopatía hipertrófica, pues lo que hace es hipertrofiar los músculos cardíacos. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta el tamaño del músculo, lo que dificulta la salida de la sangre pues, del corazón, forzando el trabajo del corazón y lo que hace es que aumenta el gasto cardíaco. Entonces, al aumentar las paredes, dificulta la salida o el bombeo de la sangre y aumenta la velocidad y la presión de la misma. Listo. Como tal, entonces acá vamos a ver cómo se trabajó la ecuación de Bernoulli. Esta es una ecuación de Bernoulli modificada en la cual entonces se busca estimar eh, la presión sistólica, arterial, pulmonar a partir de la velocidad máxima del chorro regurgitante tricúspide al cuadrado y también a partir de la presión auricular derecha estimada. En el caso del estudio, se estimó una presión auricular derecha de 10 milímetros de mercurio. Resulta, entonces, cuando aumenta la velocidad del chorro regurgitante debido al estrechamiento de la arteria, ¿cierto? Tratando de hacer una resistencia a ese estrechamiento. Entonces, en última, se va a tener un aumento de esa presión arterial, perdón, presión sistólica arterial pulmonar. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.